Listo. De manera similar, ya sabemos cómo obtener un libro, ya sabemos cómo obtener la hoja de un libro en específico. Ahora vamos a aprender cómo seleccionar un rango. Y cuando digo seleccionar, me refiero a precisamente pues como si pasáramos el mouse y nos paráramos en una o más celdas. ¿Sí? No quiere decir que aquí estemos obteniendo aún los valores. Para eso tenemos la función o el comando getRange. Entonces getRange lo que hace es seleccionar una celda o un conjunto de celdas. Si ustedes escriben getRange dentro de Google Script van a ver que hay muchos tipos de getRange. ¿Listo? Entonces vamos a estudiar cada uno de ellos. Y digamos que dependiendo de uno u otros y dependiendo pues también del gusto de cada uno, algunos pueden ser más útiles para ciertas ocasiones que otras. Entonces vamos con el primero. El primer tipo de getRange es el que nos pide, así como aparece aquí en la sugerencia, integer row, integer column, lo que hace referencia, tenemos que poner un entero que hace referencia a la fila donde empieza el rango, ¿no? Y la columna donde empieza el rango. ¿Listo? Entonces acá seleccionamos la fila y la columna. Entonces veamos un ejemplo. Si esta es nuestra hoja de cálculo, ¿cierto? Tendríamos que, y si queremos seleccionar esta celda que está en azul, tendríamos que pedirle a la hoja, ¿cierto? Que ya declaramos en los ejemplos anteriores, que obtenga el rango 5, porque estamos en la fila 5, coma 3. ¿Por qué 3? Porque pues obviamente no podemos poner una C, acá nos pide es un entero. Entonces un entero no es C, eso sería un texto. Entonces tendríamos que saber que A pues equivale a 1, B equivale a 2, C equivale a 3. Por eso es getRange 5,3. Vean que aquí esto también es incremental, lo que aparece acá. Esto es incremental, porque primero, para poder haber aplicado getRange, tuvimos que haber pues dicho cuál es el libro, luego al libro decimos cuál es la hoja, y luego a la hoja ahí sí le pedimos el rango. ¿Ok? Entonces eso es bien importante. Listo, pero ¿qué pasa entonces cuando uno quiere seleccionar no solo un dato, sino una serie de datos, ¿cierto? Entonces, en este caso tendríamos este getRange que nos pide fila, columna y número de filas. ¿Sí? Entonces ustedes ven aquí abajo que en el sugerido, cuando estamos escribiendo nuestro código, nos aparece que el primero es un entero, el segundo parámetro también es un entero, que nos hace referencia a las columnas, y el tercero es un entero que hace referencia a la cantidad de filas que necesitamos obtener. Entonces aquí es bien importante porque esto es muy similar a lo que nosotros estudiamos de vectores, ¿sí? Una dimensión que son las filas, porque solo hay una columna en este caso. Entonces, viendo en nuestro ejemplo, nuestro libro de calificaciones, si quisiéramos seleccionar todo este rango que está en azul, tal cual como aparece acá, lo que deberíamos hacer es, pues como habíamos dicho, lo mismo, ya obtener el libro, luego a ese libro pedirle la hoja, y luego a esa hoja le vamos a pedir getRange, donde empieza, ¿cierto? Entonces empieza en la fila 5, empieza en la columna 3, ¿cierto? Y el número de filas que yo quiero seleccionar son 1, 2, 3, 4. 4 filas. Ojo aquí porque es importante tener en cuenta que el número de filas como tal, se cuenta desde la fila que selecciono, desde la fila seleccionada, la primera. Desde la primera fila seleccionada. Entonces aquí no sería 8, que tal vez sería como una tentación aquí, no sería 8, sino sería pues 1, 2, 3, 4. Ok, el siguiente tipo de getRange es muy similar al anterior, pero en vez de ser en una dimensión va a ser en 2 dimensiones, parecido a lo que vimos, o igual a lo que vimos en matrices.
Entonces vamos a poner la fila en la que iniciamos, la columna en la que iniciamos, el número de filas a partir de esa fila y pues también contándola, ¿no? La de inicio. Y también el número de columnas a partir de la columna inicial. Entonces ustedes vean que aquí en el sugerido lo mismo, nos pide integer para todos los puntos y el resultado que nos va a botar es un rango. ¿Sí? Entonces, importante. Aquí hacemos exactamente el mismo procedimiento, sino que esta vez lo que hacemos es decir que la selección va a ser igual a hoja.getRange, empezando en 5, ¿cierto? Acá, coma 3, porque es C, y moviéndose 3 filas hacia abajo, 2, 3, y 2 columnas, 1, 2. Entonces, así vamos a tener seleccionado todo este rango. Por último, tenemos otro tipo de getRange que nos permite ingresar la notación un poco más al estilo tradicional, ¿cierto? Y aquí el parámetro va a ser la notación, en notación tipo A1, B2, etc, etc, etc. Entonces aquí sirve para exactamente lo mismo que el anterior, seleccionar un grupo de celdas tipo matriz, también podría ser vector de la hoja de cálculo. Entonces aquí, si ustedes ven, el parámetro en este caso no es un integer, no es un entero, sino es un string, o sea, va entre comillas, ¿cierto? Y nos pide es la notación. Siempre aquí nos dan como un texto que nos da como una luz de qué es ese archivo, ese parámetro. Acá hace referencia. Entonces acá la notación. Y esa notación debe estar entre comillas. ¿Cuál es la notación? La notación sería escribirlo, la posición donde inicia y la posición donde termina la selección. En este caso, donde inicia la selección es aquí. Y donde termina la selección, como si yo arrastrara el mouse, sería aquí. Entonces, para el primer caso, vemos que esto es la columna C y la fila número 4. Digo 5, la fila número 5. Y en el caso del final sería la columna D y la fila número 7. Entonces aquí pondríamos adentro la notación que sería C5 hasta los dos puntos D7 dentro de las comillas. Y eso también nos va a seleccionar exactamente el rango.